Hola, ¿qué tal? Paz y bien, soy el padre Rubén Francisco Bellante y estamos compartiendo otro capítulo más de Gozo y Evangelio, la alegría de evangelizar. Este programa, taller dedicado especialmente a catequistas, servidores, evangelizadores, misioneros, en donde tratamos de dar herramientas para el crecimiento justamente en el anuncio de la buena noticia de Jesús, que es el Evangelio, de la persona viva de Jesús. Confiamos, por supuesto, en la presencia del Espíritu Santo, la Rúa Santa que nos anima, nos sostiene, nos fortalece, nos ilumina, nos da discernimiento, nos da luz. Y también la intercesión de María, la primera gran misionera, evangelizadora, que nos lleva a este encuentro personal con Cristo vivo, con Jesús, ¿no? La persona viva de Jesús, así cada día, renovando nuestro ardor, nuestra entrega, para ser canales de gracia, sentirnos, experimentarnos, canales de la gracia de Dios. Por eso invocamos al Espíritu Santo siempre antes de comenzar. Lo hacemos sencillamente, pero hondamente, profundamente. Ven Espíritu Santo, Rúa Santa, Espíritu de Dios, brisa suave, aliento de vida. Ven ahora a fecundarnos, para que todos los que estamos participando de este programa podamos en este momento experimentar tu presencia que nos invita a una confianza, a creer y creerle al Señor, a entregarnos, a abandonarnos, a ser canales de gracia en un mundo desesperanzado, en un mundo en tinieblas, en oscuridad, a hacer luz sin miedos, sin complejos, sin temores, sin dudas, a ser hombres y mujeres de oración contemplativa para que la acción surja de esa contemplación. Ven Espíritu Santo, ven Rúa Santa, ven Espíritu de Dios, ven sobre nosotros a través del corazón inmaculado de María. Amén y amén. Bueno, ¿y cómo están ustedes? ¿Cómo están compartiendo estos programas, este ciclo? ¿Lo comparten así con amigos, familiares, hermanos del ministerio, de la parroquia, de la comunidad catequética? Comparten esto porque es una riqueza para compartir también, ¿no? Y yo sé que ustedes me dirán, bueno, dura una hora, está bien, pero lo pueden escuchar y lo pueden también ir compartiendo en las redes sociales, ¿no? O sea, y entonces uno se va buscando el tiempo y el espacio, ¿verdad? Para compartirlo, como digo siempre, con la lapicera, la pluma en mano, papel, para ir anotando algunas cosas, no solamente de los que yo digo, sino de lo que ustedes van recibiendo del Espíritu Santo mientras van escuchando estas reflexiones, estas enseñanzas. Bueno, y hoy queremos partir de algo que es muy importante dentro de este camino que hemos iniciado ya en dos programas anteriores, que es evangelizar, ¿no? Evangelizar, hemos visto también el querigma apostólico, hemos visto el querigma hoy, o sea, el anuncio con poder de la persona viva de Jesús, ¿no? Los pasos del querigma, el contenido del querigma, y también hoy veremos cómo a través del querigma, ¿no? Del anuncio del querigma aceptado con un corazón abierto, se recibe poder, se recibe poder. Desde que Juan Bautista sintetizó la persona y el ministerio de Jesús, lo presentó no solo lleno del Espíritu Santo, sino también del poder de Dios, para llevar a cabo la misión que el Padre le había encomendado. Jesús Mesías es quien bautiza en Espíritu Santo y en fuego. Por esta razón Jesús comenzó su ministerio proclamando expresamente que estaba lleno del Espíritu para llevar a cabo la obra mesiánica de liberar a la humanidad. Leemos en Lucas capítulo 4, versículos 18 y 19, el Espíritu de Dios está sobre mí porque me ha ungido, me ha enviado a anunciar la buena nueva a los pobres, a proclamar la liberación a los cautivos y la vista a los ciegos, para dar libertad a los oprimidos y proclamar un año de gracia del Señor. La obra salvífica realizada por Jesús consistía en una empresa de gran envergadura, pues no se reducía solo a Israel, sino que se extendería a toda la humanidad. De allí que Jesús necesitara estar revestido de una fuerza de lo alto
para llevar a cabo misión tan universal, ¿no? Cuando Pedro predica por primera vez a los gentiles, lo certifica, ¿no? Dice, a Jesús de Nazaret, Dios lo ungió con Espíritu Santo y con poder. Pasó haciendo el bien y curando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él, ¿no? Hechos de los Apóstoles 10, 38, 39. O sea, Jesús, profeta poderoso en obras y palabras, manifestaba esa fuerza divina tanto en sus enseñanzas, llenas de autoridad, como en los milagros y curaciones que Dios actuaba por su medio. De esta manera, es lógico concluir que ninguno de sus colaboradores podrá continuar la obra liberadora del Maestro sin el Espíritu Santo y su poder. Las últimas recomendaciones de Jesús resucitado a sus cooperadores en la obra salvífica fueron Lucas 24, 49, voy a enviar sobre ustedes la promesa de mi Padre. Ustedes no se aparten de Jerusalén hasta no ser revestidos del poder de lo alto. Y luego añadió, Juan bautizó con agua, pero ustedes serán bautizados en Espíritu Santo dentro de pocos días. Enseguida precisó para qué vendría esa fuerza divina. Recibirán la fuerza del Espíritu Santo que vendrá sobre ustedes y serán mis testigos en Jerusalén, Samaria y hasta los confines de la tierra. Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, versículos del 3 al 8. Llegado Pentecostés, Jesús cumplió su promesa y los llenó de su Espíritu, que descendió sobre todos y cada uno de los allí reunidos, junto con María su madre. Gracias al testimonio de los apóstoles, ese día se convirtieron unas 3.000 personas. Gozaban ya de una fuerza que antes no tenían, pero aún les faltaba algo más. Inmediatamente después de ese glorioso momento, San Lucas nos cuenta cómo Pedro y Juan subían un día al templo para la oración matutina. Sentado junto a la puerta hermosa se encontraba un paralítico pidiendo limosna a todos los que entraban. Viendo fijamente a la pareja de apóstoles, esperaba recibir algo de ellos, pero Simón le respondió, oro y plata no tengo, mas lo que tengo te doy. En nombre de Jesús Nazareno, levántate y ponte a andar. Él se levantó y comenzó a brincar, no dejando de alabar a Dios por lo sucedido. Hechos de los Apóstoles, capítulo 3, versículos del 1 al 10. Tan espectacular curación, a hombre tan conocido por todos, motivó que una inmensa multitud se congregara en torno a Pedro y Juan, lo cual fue aprovechado por ellos para anunciar la resurrección de Cristo Jesús. En esta segunda proclamación se convirtieron 5.000 personas, pero todavía había una fuerza superior que ellos debían recibir. No era suficiente la que tenían. Pasaron la jornada entera anunciando a todos aquellos que venían a buscar un Dios escondido detrás de los inaccesibles muros del templo, que ya teníamos libre ingreso a su presencia por la sangre preciosa de Cristo en la cruz. Por la tarde se presentaron los sacerdotes y saduceos acompañados del jefe de la guardia del templo, mostrando gran enojo por el tema de la predicación de los apóstoles. Sin más indagaciones, los apresaron y los metieron a un oscuro calabozo. Al día siguiente hubo reunión plenaria, digamos así, de las autoridades religiosas de Jerusalén para discutir el caso. Mandaron llamar a los revolucionarios predicadores que se presentaron junto con el hombre que había sido sanado. En menos que canta un gallo, Simón Pedro tomó la palabra y comenzó a predicarles la buena nueva de salvación gracias a la resurrección de Cristo Jesús, a los mismos que le habían matado. Jamás había estado delante de gente tan importante y no podía dejar pasar tal ocasión. Los jefes y escribas le escucharon con indignación. Los ancianos se tapaban los ojos, porque delante de ellos estaba brincando aquel hombre que por más de 40 años había sufrido parálisis. Entonces, haciendo uso de su autoridad, decidieron prohibirles seguir predicando en el nombre de Jesús, cosa a la cual ellos se opusieron decididamente. Con lógica irrefutable, Simón Pedro argumentó, tenemos que obedecer primero a Dios antes que a los hombres. Y luego Juan añadió, no podemos dejar de hablar de lo que hemos visto y oído. Qué hermoso, ¿no?
Entonces les amenazaron con cárceles, les incautaron sus pocas pertenencias y los expulsaron del templo. Pedro y Juan se encaminaron directamente a la casa de Juan Marcos, donde los demás dirigentes de la comunidad oraban incesantemente por ellos. Al entrar fueron recibidos con gran gozo y continuaron la oración. Sin embargo, esta fue un tanto extraña. Para percibir bien el contraste, debemos recordar que la situación ante las autoridades de Jerusalén era delicada en extremo. Tanto política como religiosamente estaban ante una gran encrucijada, digamos así. Herodes y Poncio Pilato se habían aliado en contra de Jesús y sus discípulos. Los fariseos y saduceos, antes enemigos irreconciliables, se habían unido con tal de acabar con todo seguidor del Nazareno, el cual estaba resultando más peligroso muerto que vivo. Los guardianes de la ortodoxia y pureza de la religión de Israel estaban decididos a exterminar de raíz la peligrosa secta de los nazarenos que se extendían más y más. ¿Qué debía hacer la comunidad para no sucumbir ante el mar embravecido? ¿Qué debía hacer? Y es eso lo que seguiremos viendo después de esta pausa. No se vayan porque hay más gozo y evangelio. Estamos ya de regreso con el segundo bloque del programa de hoy de Gozo y Evangelio, la alegría de evangelizar. Y soy el padre Rubén Francisco Bellante, con gusto de compartir con ustedes este programa. Y habíamos quedado en esta pregunta: ¿qué debía hacer la comunidad para no sucumbir ante el mar embravecido? ¿No sería mejor dejar pasar un poco de tiempo sin hacer nada para que los ánimos se sosegaran? ¿Por qué no huir de Jerusalén y refugiarse en otra ciudad más pacífica? Sin embargo, ellos no se dejaron llevar por ninguna presión. Para resolver el problema de la manera más fácil, había que tomar el camino más difícil, o sea, luchar. Ciertamente no con las armas de los hombres, ni menos con los de sus adversarios, sino con las de Dios. Se dieron cuenta que necesitaban un poder especial, no solo para resistir a los embates de los enemigos, sino especialmente para ganar la victoria en beneficio de la predicación del Evangelio. Entonces levantaron las manos al cielo y exclamaron desde lo más profundo de su ser: Señor, ten en cuenta tus amenazas. Concede ahora a tus siervos que puedan predicar con toda valentía. Extiende tu mano para realizar signos y milagros en el nombre de tu santo siervo Jesús. Esto lo leemos en Hechos de los Apóstoles 4, 29, 30. Ellos nunca pidieron que cesaran los problemas, fíjense, ni siquiera que Dios acabara con sus enemigos. Su atención estaba puesta solo en la predicación, y por eso lo único que solicitaron fueron dos armas para entrar en combate: valentía para predicar y poder para realizar milagros en el nombre de Jesús. La respuesta de Dios no se hizo esperar. Apenas terminaron de pronunciar la última palabra, comenzó a temblar la casa donde estaban congregados. Dios había atendido su plegaria y lo llenaba de la fuerza del Espíritu para proclamar valiente y eficazmente la salvación en Cristo Jesús. Ciertamente ellos contaban desde antes con la efusión del Espíritu en Pentecostés. Sin embargo, reconocieron que les faltaba una fuerza especial en vistas a la predicación, pues sentían que no les era suficiente lo que habían recibido. Las circunstancias exigían una capacidad que entonces ellos todavía no poseían. Por su parte, ellos respondieron con la misma fe con que habían orado. Nos consta que por el libro de los Hechos, que salieron inmediatamente y predicaban con toda valentía, ya no solo en Jerusalén, sino en toda Judea y hasta Samaria y Galilea. Como que al Señor se le pasó la dosis y les dio más de lo que habían solicitado. De igual manera sucede con cualquier evangelizador. Sin duda que ha recibido el Espíritu Santo el día de su bautismo, que ha sido ungido con él en su confirmación, y hasta tal vez lo ha recibido en su ordenación sacerdotal. Pero si reconoce que todavía necesita un mayor poder para proclamar a Jesús e instaurar su reino en este mundo, entonces lo recibirá. Esta donación del Espíritu no es para todo mundo,
solo para los proclamadores del Evangelio, y entre estos únicamente para quienes reconozcan que son débiles y que necesitan ser revestidos del poder de Dios. Esta fuerza de Dios es ofrecida a quienes están ungidos del fuego que incendia el mundo y el vigor que transforma. Por eso, atención, si alguna vez te has avergonzado de manifestar públicamente tu fe delante de tus amigos en el trabajo o la universidad, si tus palabras y conocimientos no son capaces de convertir a otros a Cristo Jesús, si todo lo que has hecho para el Evangelio no te deja satisfecho y quieres servirle más y mejor, si no has tenido el fruto deseado en tu apostolado, si te apena hablar de Jesús en una reunión pública, si nada has podido hacer ante una persona desahuciada o desesperada, si no has sabido dar respuesta adecuada a quien te ha preguntado o ha atacado la fe cristiana, si te sientes incapaz de proclamar a Jesús Salvador y Señor, si nada puedes hacer entre los grandes problemas de la guerra y la corrupción, si tus esfuerzos han sido incapaces de transformar las estructuras injustas, si ves que no puedes vencer a enemigos más fuertes que tú, si quieres predicar a tiempo y a destiempo, si reconoces que necesitas la sencillez de la sabiduría de Dios, si quieres ser como Jesús, buena noticia para el mundo, si tu pasión es que la gente se vuelva a Dios, si reconoces que necesitas un poder sobrenatural, si crees que el amor de Dios no se ha agotado y hoy día es capaz de realizar milagros y curaciones, entonces vos estás necesitando la fuerza de la Rúa Santa, del Espíritu Santo que Cristo Jesús prometió a sus apóstoles y proclamadores de su Evangelio. Vos necesitás ser bautizado en fuego para incendiar el mundo en el amor de Cristo. Necesitas la fuerza de lo alto para hacer un mundo nuevo, renovando la sociedad y cambiando los corazones de los seres humanos. Jesús sabía que el poder de su espíritu no era absolutamente necesario para continuar su obra salvífica, sino que era fundamental, no solamente necesario, fundamental. Por eso lo concedió tanto a sus apóstoles como a los 72 discípulos, extendiéndolo generosamente a todo aquel que crea en su nombre. Prometió que señales y prodigios acompañarían la predicación de su nombre. Y vamos a pedirlo ahora. Vamos a pedirlo. Te pido que te pongas en oración allí donde te encuentres. Padre Santo, tanto amaste al mundo que nos enviaste a tu Hijo único, ungiéndolo con Espíritu Santo y con poder, para realizar la salvación de la humanidad. Por su muerte y resurrección diste vida al mundo y nos rescataste del poder de Satanás. Así como tú lo enviaste, Padre bueno, Él nos envió a nosotros a continuar su obra en todo tiempo y hasta los confines de la tierra. Reconocemos, Padre justo, que somos incapaces de cumplir tan gran misión, a no ser que tú mismo nos revistas de la fuerza de lo alto con que lo ungiste a Él. Extiende tu mano poderosa, Padre eterno, para realizar milagros y curaciones en el nombre de tu santo siervo Jesús. Danos tu palabra, que penetra hasta el fondo de los corazones y concédenos anunciar con valentía la salvación en el nombre de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Jesús, tú eres quien bautiza en fuego. Bautízanos ahora mismo con el poder de tu Espíritu, para que seamos capaces no solo de anunciar, sino también de instaurar la salvación de todo el hombre y de todos los hombres. Envía desde el cielo una nueva efusión de tu Espíritu que nos capacite para proclamarte valientemente, y el mundo, creyendo en ti, único Salvador, tenga vida y vida en abundancia. Envía sobre todos y cada uno de nosotros la fuerza que nos prometiste. Espíritu Santo, ven a cada uno de nosotros. Llénanos de tu poder para ser eficaces cooperadores de Cristo Jesús en la salvación del mundo.
Solo tú renuevas la faz de la tierra y cambias los corazones. Ven, Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Gracias, Padre, porque sabemos que has escuchado nuestra oración y nos has llenado del poder de tu Espíritu. Como signo de nuestra fe en que cumples tus promesas, saldremos a proclamar valientemente al mundo que tu Hijo vive y da vida a todo aquel que cree en su nombre. Amén y aleluya. Así es, no basta saber qué hacer, es necesario saber cómo hacerlo, pero sobre todo ser capaces de hacerlo. Y hacerlo, claro que sí. El evangelizador es vehículo del amor de Dios, acompañando al evangelizado a subir al Tabor para que el mismo Dios le declare: tú eres mi Hijo muy amado, en quien yo tengo puesta todas mis complacencias. Por eso entonces, Padre Santo, tanto amaste al mundo que nos enviaste a tu Hijo único, ungiéndolo con Espíritu Santo y con poder, para realizar la salvación de la humanidad. Ahora te lo pedimos para nosotros, para cada uno de nosotros, para los oyentes, para sus comunidades, sus ministerios, su comunidad de catequesis, de misión. Envíanos a través de Jesús la presencia de la Rúa Santa, del Espíritu Santo santificador, porque lo necesitamos para ser canales de gracia, para que realmente nuestra predicación, testimonio, nuestra acción toque los corazones de los hermanos, ungiéndolos con el poder que viene de lo alto. Te damos gracias, Señor. Te alabamos, te bendecimos, te glorificamos y te damos gracias. No abandones la obra de tus manos en nosotros. Amén y aleluya. Y ahora no se vayan porque enseguida volvemos después de la pausa para seguir viendo las 8 metas del querigma. Así que ya volvemos con más gozo y evangelio. Y ya estamos de regreso con el tercer bloque de este programa de hoy de Gozo y Evangelio, la alegría de evangelizar, para presentar ahora las 8 metas del querigma. Entonces, ya se trató ampliamente sobre el objetivo de la proclamación de la buena nueva anunciada por los apóstoles, que es la salvación íntegra del ser humano y de todos los seres humanos realizada por Jesús, alcanzada mediante la fe y la conversión, confirmada por el don del Espíritu y vivida en la comunidad cristiana. Esta finalidad no puede ser cambiada o sustituida por ningún motivo. El papel del evangelizador es ser apoyo y facilitador para que el evangelizado cumpla con estos pasos. El evangelizado, por su parte, debe responder explícitamente a la palabra proclamada. Sin embargo, nunca se alcanzará en su totalidad el objetivo del querigma si no se cumplen sucesivamente todas y cada una de las siguientes 8 metas, las que son tan esenciales que hasta las hemos escrito así, digamos, se las voy a decir así, remarcándolas, ¿no? Como si fuera con mayúsculas. En primer lugar, digo, la experiencia del amor salvífico de Dios. El evangelizador es vehículo del amor de Dios, acompañando al evangelizado a subir al Tabor para que el mismo Dios le declare: tú eres mi Hijo muy amado, en quien yo tengo todas mis complacencias. Había una mujer cuya mala reputación se había extendido por toda la Galilea. Los hombres la buscaban en la oscuridad del prostíbulo, pero la negaban y despreciaban en la claridad del día. Nadie la amaba. Quienes a ella se acercaban simplemente la usaban como juguete pasaquero, caricaturizando el amor, ¿no? A decir verdad, ella tampoco amaba a ninguno. Sus afectos eran farsa y mero interés comercial. Pero un día llegó a su vida un hombre que anunciaba el amor incondicional de Dios para los pecadores. Ella creyó inmediatamente en ese amor y se presentó en casa de Simón el fariseo.
donde el mensajero de buenas noticias estaba reclinando a la mesa. Ella se acercó por atrás y comenzó a acariciar los pies del maestro, que había abierto una puerta de esperanza en su vida. Ante la admiración y escándalo de los comensales, Jesús no la rechazó, al contrario, consintió plenamente al poner cariñosamente su mano sobre la cabeza de la mujer. Entonces comenzaron a correr abundantes lágrimas de ese corazón que no había recibido sino desprecios. Rompió luego un frasco de alabastro donde guardaba un exquisito perfume de nardo puro y comenzó a ungir los pies del Señor. Sin darse cuenta, por la humedad de sus ojos, sus lágrimas también empaparon al maestro. Con su seductora cabellera, que le había servido como instrumento para conquistar clientes, comenzó a secar los pies bañados en lágrimas de amor verdadero. El maestro no se resistía, a pesar de los rumores y críticas de los que se creían mejores que ella. A través de esta definitiva actitud de Jesús, ella experimentó el amor salvífico de Dios. Jesús le mostró cuánto Dios la amaba y por qué la amaba. La perdonaba y restablecía, restauraba. Bueno, esta experiencia del amor incondicional de Dios cambió su vida. Jesús no le impartió un tema sobre el amor de Dios, citando a los profetas y explicándole las etimologías hebrea y griega de esa palabra. No, simplemente le mostró en vivo y en directo ese amor de Dios. O sea, el evangelizado no solo debe saber, sino primordialmente experimentar el amor salvífico de Dios de manera personal e incondicional. En segundo lugar, lo que se nota es que tiene que haber conciencia de pecado frente a Dios. A ver, recordemos que la palabra pecado significa no amor. La palabra pecado es una herida, una tara, de ahí viene la palabra tarado, ¿no? Profundamente herido. También se puede aplicar la palabra en griego idiot, o sea, idiota, el que se mira a sí mismo, o sea, porque es incapaz de mirar a Dios y al otro, ¿no? Entonces el pecado es una ruptura con la alianza que Dios ofrece, propone. Es un muro que levanto ante el amor incondicional de Dios. El pecado es una gran alienación, una gran alienación. Entonces digo, el buen evangelizador tiene una meta ineludible, que el ser humano se reconozca pecador ante Dios, frágil, limitado, vulnerable. No tanto frente al evangelizador, cuidado, sino delante de Dios, y por lo tanto necesitado de salvación. Recordemos, un fariseo y un publicano pecador subieron al templo a orar. El fariseo, puesto en pie al frente, comenzó a jactarse de todas sus buenas obras, declarándose mejor que el publicano que estaba arrodillado en la parte posterior del templo, el cual se confesaba pecador y solicitaba la clemencia divina. Jesús afirma que éste, y no el fariseo, que se sentía bueno, fue justificado por Dios. O sea, el pivote de una evangelización eficaz radica en que el evangelizado se reconozca y se confiese pecador delante de Dios. Y todos somos pecadores, pero solo quienes así lo reconozcan frente a Dios pueden ser perdonados y salvados. Dios no puede perdonar y salvar y sanar lo que no se reconoce, lo que no se acepta, lo que no se asume. En tercer lugar, es fundamental un encuentro personal con Jesús. El evangelizador no reduce su actividad a anunciar y testificar la resurrección de Jesús, sino que principalmente acompaña al evangelizado para que tenga su encuentro personal con Cristo resucitado, es decir, presenta a Jesús con el evangelizado y a éste con Jesús vivo. El domingo por la mañana regresó María Magdalena del sepulcro vacío con la fabulosa noticia que Cristo Jesús había resucitado y ella lo había visto. Los apóstoles encontraron tan inverosímil toda la historia que nada creyeron y permanecieron ocultos por miedo a los judíos. Esa misma tarde, estando ausente uno de ellos de nombre Tomás y apodado el Gemelo, Jesús se les apareció mostrándoles que estaba vivo y dándoles el Espíritu Santo para ir por todo el mundo anunciando que había resucitado y vencido la muerte.
Apenas desaparecido Jesús, llegó Tomás. Inmediatamente todos lo rodearon y comenzaron a proclamarle su resurrección. Como el gemelo permanecía escéptico, ellos redoblaron sus argumentos. Sin embargo, todo fue inútil y contraproducente, pues Tomás les contestó: yo no creo en esta historia. Es más, no voy a creer ni aunque vea lo que ustedes vieron. Yo necesito un encuentro personal con Jesús resucitado, donde yo pueda tocar las heridas que dejaron los clavos y meter mi mano en la hendidura de su costado hecha por la lanza. O sea, a Tomás no le bastaba lo que para otros era suficiente. Él exigía una prueba personal. 8 días después, Jesús respondió al desafío propuesto por Tomás el gemelo. Se apareció de nuevo y entonces confrontó directamente a este escéptico Tomás. Mostró sus llagas y le presentó la herida de la lanza aún abierta. En ese momento, Tomás cayó de rodillas haciendo la confesión de fe más importante de todo el Evangelio: Señor mío y Dios mío. Juan 20:28. O sea, el evangelizado debe tener su encuentro personal con Cristo resucitado y una experiencia de su salvación. No basta solo escuchar la palabra. Esto nunca convenció a Tomás. Es completamente legítimo desafiar a Jesús pidiéndole sinceramente un encuentro personal con Él, ¿verdad? Y acto de seguido tiene que haber, en cuarto lugar, digamos, un acto de fe y un acto de conversión. El acto de fe. Lo más importante no es hablar de la fe con sus fundamentos bíblicos o teológicos, sino llevar al evangelizado a que se decida y tenga la oportunidad de hacer actos concretos de fe en los que se entregue totalmente a Jesús y lo confiese su Salvador personal. En la evangelización querigmática es mucho más importante que el evangelizado haga su acto de fe que el evangelizador hable de ella. ¿Me explico? Jesús nunca dio un tema sobre la fe a Pedro. Simplemente le dijo: seguime, y esperó a que Simón dejara redes y barca. Y otra mañana en la que Simón Pedro había bregado toda la noche intentando pescar algo sin conseguirlo, le ordenó: echa las redes. Y Simón Pedro lo hizo confiado no en su propia experiencia de pescador, sino en el nombre del Señor. Ahí está el punto. Y en otra ocasión que habían sido sorprendidos en alta mar por unos vientos traicioneros que amenazaban hundir la frágil embarcación, Jesús vino a ellos caminando sobre las aguas. Y cuando se hallaba a cierta distancia, se dirigió a Simón con autoridad pidiéndole un paso en fe. Le dijo: ven. Pedro saltó de la barca de su seguridad y comenzó a dirigirse hacia Jesús caminando sobre las aguas. El pescador, que conocía los hondos secretos del mar de Galilea, siempre confió más en el carpintero de Nazaret que en sus propias posibilidades. Innumerables casos del Evangelio, por no decir que todos, manifiestan como una expresión de fe desata la acción salvífica de Cristo Jesús. Por ejemplo, el ciego de Jericó, por ejemplo, la sirofenicia, el centurión romano, el paralítico, el padre del epiléptico y tantos más. Apasionante, ¿no es cierto? Bueno, no se vayan porque ahora enseguida volvemos para la última parte de Gozo y Evangelio de hoy. Y ya estamos de regreso con el último bloque del programa de hoy de Gozo y Evangelio, la alegría de evangelizar. Y bueno, entonces dijimos que el acto de fe y acto de conversión. Y hablamos del acto de fe, no. Si en el proceso de evangelizador no existe un momento y un ambiente determinado para que el evangelizado exprese exteriormente su fe y proclame a Jesús como su Salvador personal, se está cambiando el objetivo del anuncio de la buena nueva, que no es otro sino el de creer en Jesús. Juan 20:31. El evangelizado debe manifestar públicamente su fe en Jesús como único Salvador. Y entonces después sí viene el paso siguiente, que es la conversión. Igualmente debe darse oportunidad a un acto concreto de conversión, de deseo de conversión, de anhelo de conversión, el cual no es solo un propósito de enmienda
o una especie de arrepentimiento moral, así como una especie de llorisqueo histérico, sino el cambio de nuestra vida por la vida de Jesús. El ladrón crucificado a la derecha de Jesús no cambió de conducta, pues clavado como estaba no podía devolver nada de lo que había robado. ¿Estamos? Simplemente cambió su vida. Entregó a Jesús su existencia e historia personal y recibió a cambio ese mismo día la vida en abundancia de Cristo Jesús. Al confesar a Jesús como Rey y Señor de toda su vida, comenzó a experimentar el reinado de Cristo Jesús. La conversión no significa dejar de hacer cosas malas, sino dejar a Dios realizar su obra en nosotros. La obra de Dios es que creamos en su enviado, Jesucristo. Juan capítulo 6, versículo 29. Otro caso muy típico de conversión es el de Saulo de Tarso. Él no era un gran pecador como el ladrón de la cruz, al contrario, era celoso cumplidor hasta de los más pequeños preceptos de la ley. Sin embargo, él también sufrió un cambio profundo y no menos importante. De hombre justo se convirtió a hijo. Hay muchos bautizados, confirmados y súper sacramentalizados que declaran que no han hecho nada malo, que viven como justos, pero no viven como hijos de Dios. Por tanto, es indispensable que el evangelizado tenga su oportunidad concreta y específica de entregar su vida a Jesús. Lo proclame el Señor de todas las áreas de su vida y al mismo tiempo pida a Jesús resucitado su vida nueva. Y entonces sí pasamos al otro punto, que es aceptar a Jesús en el corazón. El evangelizador proclama la palabra de Dios. Mira que estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y me abre la puerta, cenaré con él y él conmigo. Apocalipsis capítulo 3, versículo 20. Esta palabra es una invitación del mismo Dios que espera una respuesta. Llamada que debe resonar tan clara como desafiante, dando la oportunidad para que se le responda, procurando el momento adecuado para que el evangelizado abra su corazón e invite a Jesús. La aceptación de Jesús en el corazón es como una comunión espiritual en la que de una manera consciente se abre expresamente las puertas de la vida y de todo el ser a Jesús resucitado para que entre y permanezca para siempre en el corazón. Los discípulos de Emaús conocían perfectamente vida y milagros de Jesús. Hasta se dieron el lujo de impartir una clase de cristología al mismo Jesús resucitado, que les acompañaba en el camino de regreso a su pueblito natal. Sin embargo, a pesar de sus conocimientos, pues incluso ya habían oído a las mujeres regresando del sepulcro con la extraordinaria noticia de que Jesús había resucitado, a pesar de todo, volvían tristes a su vida cotidiana, llevando un luto en su corazón y una cara. Fue hasta que invitaron al misterioso peregrino a que se quedara esa noche en su casa cuando su vida se transformó. La tarde caía y las sombras cubrían el desolado paraje de Emaús. Entonces hicieron la formal invitación a Jesús. Quédate con nosotros, porque se hace tarde. A mí siempre me gusta esto. Me gusta ese hermoso canto que dice: quédate con nosotros, Señor de la alegría. La, ra, 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 la, ra, 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 ra. Es hermoso, ¿no? Quédate con nosotros. Quédate con nosotros. En ese momento se transformó su historia y su vida. Reconocieron a Jesús y fueron llenados de la esperanza que nace de la victoria de Cristo sobre la muerte. Qué lindo, ¿no? El caso de Zaqueo es parecido. Él no experimentó la salvación cuando, subido en el árbol de sicómoro ahí, vio pasar a Jesús.
Fue hasta que lo dejó entrar en su casa y en su familia, en sus negocios, en sus business, en sus riquezas mal habidas y hasta el último rincón de su ser, cuando Jesús lo declaró al petizo hijo de Abraham, miembro del pueblo de Dios. O sea, esto tiene lugar en un momento específico dentro del proceso evangelizador. Es mucho más importante que el evangelizado haga esta invitación formal a Jesús, a que el evangelizador predique maravillosamente y hasta conmueva a los oyentes, como pasa en no pocas asambleas y congresos en donde el predicador quiebra la voz y cuando predica se pone una voz dramática, una voz toda quebrada, de llorisqueo, de un drama de novela mexicana o colombiana o argentina o venezolana. Por favor, no hagamos teatro, no hace falta. Está Jesús. Y en sexto lugar, pedir y recibir Espíritu Santo. No se trata de impartir una cátedra de neumatología sobre, la teología del Espíritu Santo al evangelizado, sino de que éste crea y pida en el nombre de Jesús una nueva efusión de Espíritu Santo, disponiéndose y abriéndose a todos sus frutos, dones y carismas. Jesús no culminó su obra salvífica sino hasta que el día de Pentecostés envió desde el cielo la promesa del Padre, el don del Espíritu a sus apóstoles reunidos en oración junto a María. Este Pentecostés fue el coronamiento de la obra salvífica que dio origen a la iglesia, a la comunidad. Por tanto, es necesario que cada uno tenga su propio y personal Pentecostés, un momento expreso que sea reflejo de aquel primer Pentecostés cuya fuerza todavía perdura en la iglesia. Una oración donde se pida y reciba una efusión abundante de Espíritu Santo y se manifiesten los dones y frutos del Espíritu. Y por supuesto, después de eso, claro que sí, integrarse a la comunidad cristiana. El evangelizador debe colaborar de todas formas posibles para que el recién evangelizado forme parte activa de una comunidad parroquial. Entonces él tiene que llevarlo, presentarlo, donde se le ayude a vivir la vida cristiana, donde se le ofrezca los diferentes caminos que hay en esa parroquia, en ese ministerio, en esa comunidad, y él se comprometa a compartir cuanto es y cuanto tiene. O sea, el nuevo evangelizado debe formar parte activa, vital, concreta de la comunidad eclesial, porque si se queda solo, aislado, va a morir. Pero al mismo tiempo, de una pequeña comunidad de compromisos concretos donde pueda seguir caminando y creciendo en la vida del Espíritu. Sí, podrá ir a misa el fin de semana donde hay 500 personas, ponele, pero además debe participar de una comunidad pequeña semanalmente donde pueda orar, abrirse, estudiar la palabra de Dios, hacer misión, hacer apostolado. Es decir, ¿para qué? Para que se vaya dando, y esto sería el último punto por decirlo así, ese cambio de vida, cambio de actitudes, cambio de criterios, cambio de mentalidad. El objetivo global de la evangelización querigmática se sintetiza en un cambio de actitudes, criterios y modelos de vida. En una palabra, como le dijo Jesús a Nicodemo, nacer de nuevo, nacer de nuevo. Juan 3:3, o como Pablo lo definió, nueva creación. 2 Corintios 5:17. Un ejemplo maravilloso fue el de María, la de Magdala, conocida en su tiempo como la cuartelera, que tuvo un cambio de vida total, entregándose de cuerpo y alma a seguir y servir a Jesús. Ella, que había sido la primera en el pecado, fue la primera en la conversión, la primera en el testimonio y la primera en el anuncio de Cristo resucitado. Es decir, tuvo un cambio completo, de pies a cabeza, nació de nuevo. Por lo tanto, el objetivo central que se persigue al anunciar la buena nueva es el cambio de vida, no la instrucción, el cambio de vida. La proclamación no es un fin, es un medio para alcanzar sus objetivos,
Más importante que la proclamación misma es que gracias a ella se tenga ambiente, tiempo y oportunidad para que se cumplan las 8 metas que hemos anunciado del querigma. Esto es fundamental. Y que el Espíritu Santo los acompañe y que a través del corazón inmaculado de María los bendiga el buen Dios Todopoderoso, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Bueno, gracias por compartir este programa y me despido hasta el próximo. Gozo y Evangelio. Paz y bien.